talde sozialistaren txanda, bai. Vamos a ver. Señor Buruterán, yo hablo cuando el reglamento me lo permite. Yo no hago trampas. El reglamento es igual para todos. Si usted cree que el reglamento es tramposo, tiene un problema usted, no yo. Con lo cual, sea usted correcto y educado. Porque usted está aprovechando las iniciativas de Irabasí para posicionarse y criticar permanentemente al Gobierno. Porque esta iniciativa es de Irabasí y la anterior también. El reglamento se lo permite y lo hace. Yo no le llamo tramposo, ni trilero. Así sea usted consecuente, por tanto. Segundo, usted firmó ya en funciones. Durante sus 4 años de concejal de urbanismo sin funciones, o cuando ya habían pasado las elecciones, decidió que era un problema muy grave. Antes no debía serlo. Tercero, ¿sabe cómo estaba el precio de alquiler de la vivienda cuando usted era concejal? A 1.000 euros al mes. Con crisis económica, con 12,5 de población donostiarra en paro y en una situación mucho más difícil económica. ¿Y usted qué hizo para parar esos alquileres abusivos de hace 4 años, de hace 5? Porque no es un problema de ahora, es un problema, por desgracia, de mucho tiempo. ¿Qué medidas adoptó usted? ¿Qué límites puso? ¿Qué margen hizo? Nada, nada. Nada, es que usted ha gobernado San Sebastián y se le olvida que ha gobernado, pero sin embargo ahora viene a simplemente criticarlo todo. Se lo he dicho antes, habrá cosas mejorables, habrá cosas que podemos hacer mejor, pero no se puede venir punto a punto en este pleno a votar a todo que no, porque usted ha votado a todo que no, está instalado en el no, sí, y a defender una clínica sanitaria privada, que es lo que le he escuchado hoy. Es decir, que el concejal de H. Bildu, el adalid del progreso, nos dice que vivan las clínicas privadas, la sanidad privada. Hombre, ha sido muy fuerte lo que hemos oído hoy, muy fuerte, sinceramente, frente a la sanidad pública y otras cosas, o frente a las viviendas de VPO que se van a construir allí, o las viviendas tasadas. Pero claro, es que hay más. La ley de vivienda la votó el Grupo Socialista. Y con ustedes, sí, y con UPyD, porque si no, no hubiera salido. UPyD, ustedes y nosotros. Ninguno de los 3 independientemente hubiéramos podido. Pero entre los 3 sumamos y salió adelante. Y será de aplicación. Y nosotros vamos a votar a favor, como hemos votado la anterior, de Irabasí, si estamos de acuerdo, que hay que regular, que hay que controlar, que hay que tomar medidas. Pero si lo estamos haciendo. Que no sea suficiente para usted, lo puedo entender. Pero es que usted no se conforma en el no suficiente. Usted lo que hace es demagogia, permanentemente en todos los puntos. Sí, porque le gusta. Usted se mueve bien. Usted se mueve bien. No sé en su partido lo que pensarán, pero eso lo digo yo. Usted en la demagogia se mueve bien. Claro, porque al final el problema que tiene San Sebastián, como tienen otros territorios, es que cuando la situación económica va mejor, los precios suelen subir. Aquí tenemos poco suelo urbanizable, con una orografía muy complicada y hay que intentar buscar soluciones complejas, difíciles. Pero, hombre, en esta legislatura hemos hecho un barrio entero, que es Txomin Enea, que venía de antes, y venía de antes también, desde la época de Jorge Letamendia. Miren ustedes si venía. Pero se ha conseguido en 3 años, 4 urbanizar, construir, la gente está viviendo allí. ¿Qué hay que hacer más? Por supuesto, pero reconozcan que algo se ha hecho. Lo que no pueden venir aquí a decir que no se ha hecho nada porque es directamente mentira. Mentira, y usted lo sabe. Usted sabe que no es verdad todo lo que dice. Lo sabe permanentemente y por eso busca excusas. Le voy a poner otro ejemplo y termino. ¿Sabe cuántas viviendas de VP ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que tiene casi 4 millones de habitantes, en estos 4 años? 64. Parecidas a las que hizo usted en 4. Nosotros hemos hecho 500. Eskerrik asko. Izteko txanda orain Irabazi taldeari dagokio. Volviendo al Ayuntamiento de Donostia, que por cierto bastante tienen con arreglar con lo que le dejaron, el desastre que le dejaron atrás. Es significativo. Fíjese, le importa tanto, o sea, muestra tal preocupación el Partido Socialista por la especulación en torno a la vivienda en la ciudad, que ha dedicado la mayor parte de su intervención a pelearse con H. Bildu. Muestra tanta preocupación sobre el problema de la especulación de la vivienda, que dice que bueno, que es bien, que bueno, que pues como la economía va mejor, pues los precios van arriba. En fin, nos alegramos de que vayan a apoyar esta moción, pero ciertamente nos preocupa que no consideren esta
un problema de primera magnitud. Eskerrik asko. Bai, zuri. Bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da. Eta orain etenaldia egingo dugu, ordubiak dira. Bozeramaileak, momentu baten inguratu mahaira. Eta gero 3 eta 4 ekingo diogu berriro bilkurari. Bale? Eskerrik asko.
ekinaz. 11. kontrol mozioa, irabazi Donostia udaltaldeko zinegotzi. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, hirigintza eta berotze globala dela eta. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre el urbanismo y calentamiento global. Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon denoi. Bueno, la juventud del planeta se ha levantado para exigir acción real contra el cambio climático al mundo de la política. Lo hemos visto en todos y todas en los medios. Una movilización que comenzó con la joven Greta Thunberg el pasado mes de agosto frente a su instituto en Suecia y que ha tenido su punto álgido el pasado 15 de marzo con la convocatoria de huelga mundial en la que participaron millones de jóvenes en todo el globo. La ciudadanía de nuestra ciudad también se sumó a la convocatoria de huelga climática con la salida a las calles de los y las estudiantes que también aquí reclaman políticas reales y eficientes para mitigar el cambio climático. Un cambio climático que, de no ser afrontado con medidas efectivas durante la próxima década, hará inviable que esa juventud tenga un futuro digno en este planeta. Se han hecho numerosos planes sobre sostenibilidad en energía o clima en nuestro municipio, en nuestro ayuntamiento. El último en fecha, como sabemos todas, es el Plan Acción Clima 2050, en el cual están numerosas medidas o propuestas de medidas y podemos encontrar 3 específicamente relativas a la gestión urbanística. Dicen así, el texto de las 3 es así: revisión de los proyectos y del planeamiento especial o de desarrollo aprobado para introducir criterios de sostenibilidad de clima, así como para evitar la artificialización del territorio y para incluir la circularidad de la economía. Otro punto es la definición y aplicación de criterios y normativas climáticos en la gestión de las licencias urbanísticas y de actividad. El tercer punto, que tiene que ver con urbanismo, también es definición y aplicación en el urbanismo y en la vivienda de medidas fiscales y económicas coherentes con la transición energética y climática. Al primer punto, el Gobierno comentó que ya se estaba actuando en zonas ya artificializadas, con algunas excepciones. Las excepciones consideramos que son suficientemente numerosas para no cumplir con la prerrogativa del Plan Acción Clima 2050. Espacios verdes que han estado o están en peligro de artificialización, como Viveros de Ulia, Basozabal, Teresategui, Belezardos, Bordesenea, Esnavide y más. Al segundo punto, el Gobierno comentó que hay una normativa que cumplir y que ya se cuenta con una ordenanza de eficiencia energética muy ambiciosa, y es cierto, y que por lo tanto no es necesario hacer más. Por lo visto, el Gobierno considera que no hay más que hacer por este lado. Discrepamos. El calentamiento global es una realidad cada vez más palpable y debemos reaccionar muy urgentemente poniendo en marcha todas las medidas posibles. Debemos ser valientes y ambiciosos en este sentido. Y el tercer punto, sobre el tercer punto de medidas relativas a la gestión urbanística en el Plan de Acción Clima 2050, pues el Gobierno no contestó nada específicamente en la comisión. Por este motivo, traemos esa moción que tiene 4 puntos. El primer punto es pedir al Gobierno que no desarrolle proyectos de zonas comerciales en espacios verdes, y que en caso de proyectos de vivienda que se limite al máximo el uso de parcelas naturales. Y los 3 últimos puntos básicamente piden al Gobierno que encargue al Departamento de Medio Ambiente un informe sobre estas propuestas que están en el Plan de Acción Clima 2050, es decir, propuesta de definición y aplicación de criterios y normativas climáticos en la gestión de licencias, definición y aplicación en el urbanismo y la vivienda de medidas fiscales, y también sobre la eventual inclusión de informes de impacto climático en los expedientes, un poco de la misma forma que tenemos informes sobre el impacto lingüístico e informes sobre el impacto de género. Pues la idea sería tener un informe sobre impacto climático. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenengo eskatuko genizueke puntuka bozkatzeko, problemarik ez baldin badokazue, zeren, irakurri ondoren puntu batzutan garbi daukagu alde bozkatuko duguna, beste batzutan zalantza batzuk dauzkagu.
Lehenengo puntu dagokiona, babestu egingo dugu, zeren azken finean bat egiten dut gu baita ere egiten ari gean planamentoarekin eta problemarik ez daukagu horrelako iniziatiba bat alde bozkatzeko. Bigarren puntua daukinean, baita ere ondo ikusten dugun, ze azken finean eskatzen ari dela departamentuari txosten bat egitea, eta hildo horretatik baita ere ondo ikusten dugun, dagoen bezala pentsatuta edo aurkeztuta, eta baita ere alde bozkatuko genula. Zalantza gehiago dauzkagu 3. eta 4. puntuarekin. Porque el punto 3 lo que habla es de medidas fiscales y económicas que no tenemos claro si el encaje adecuado tiene que ser el Departamento de Medio Ambiente o debiera ser una cuestión, desde el punto de vista, efectivamente, de una consideración transversal de los temas, pero que le correspondería al Departamento de Hacienda. Por eso, nos abstendríamos en ese punto, en la medida de lo que se está encargando es que el Departamento de Medio Ambiente elabore una propuesta de definición y aplicación en el urbanismo de la vivienda de medidas fiscales. No se está encargando que se elabore una propuesta sin decir qué órgano y luego podrá ser el Departamento de Hacienda o podrá ser otro órgano. Se está diciendo que tenga que ser el Departamento de Medio Ambiente. Y tenemos alguna duda si es lo más conveniente que sea el Departamento de Medio Ambiente el que emita esa propuesta de medida fiscal y económica. En cualquier caso, estaremos a lo que diga el Gobierno municipal con respecto a esa cuestión. Y con respecto al cuarto punto, nos sucede un tanto de lo mismo. Lo que se insta es al Departamento de Medio Ambiente un informe sobre la inclusión de informes de impacto climático en los expedientes. No estamos de acuerdo con una cuestión que una y otra vez dice el Gobierno municipal y que nosotros no damos por buena, que es que no sean obligados los informes y que da por buena la iniciativa, que no sean que suceda lo mismo que con los informes de género o con los informes de lingüísticos. Los informes lingüísticos vienen derivados como una obligación legal de la ley municipal, de la ley vasca municipal, y los informes de género a su vez es otra obligación que a su vez luego está regulada, más allá de que por la ley de igualdad, por las instrucciones que al respecto aprobó Emakunde. Desde nuestro punto de vista, más allá de que se pueda hacer una interpretación o que se pueda discrepar en interpretación, ambos informes resultan obligados. En este caso, efectivamente, la incorporación o la necesidad de incorporar un informe de impacto climático puede ser adecuada, pero no vemos ahora mismo el encaje normativo en el que se podría sustentar la misma. Es verdad que no nos parece mal, pero seguramente habrá que darle una vuelta y por eso nos abstendremos con respecto a la misma. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo voy a empezar por el final. No vamos a aprobar esta moción, pero no lo vamos a aprobar fundamentalmente por dos cosas. Una, porque 3 de las cosas que nos propone, precisamente, como usted también reconoce, están planteadas en el Plan Clima 2050. Un plan que este Gobierno ha desarrollado, con la participación de todos los departamentos municipales, que ha desarrollado con la participación también de la ciudadanía, de las universidades, de la academia, y que entendemos que son tareas que ya se incorporan en ese plan Clima 2050, que constituye fundamentalmente las líneas de trabajo que deberán de desarrollarse a partir de ahora. Y la segunda razón es porque podríamos aprobarlo, pero en 2 meses que nos quedan de legislatura creo que no íbamos a poder hacer esto. Además a pesar de eso, hemos preferido trabajar durante estos 4 años, como decía, en el Plan Clima 2050, que creo que es un plan que establece líneas de trabajo, líneas de actuación, que van a determinar, porque cuentan con el acuerdo, con el consenso y con el trabajo, como decía, de departamentos municipales, de la academia y de otros agentes sociales. Hemos realizado un plan Adapta Donostia, de adaptación al cambio climático, que, por cierto, ha sido objeto de un premio por parte del Ministerio de Transición Energética y de la Fundación de Biodiversidad, que la semana pasada nuestra compañera Anne Ollarvide recogió en Madrid, por ser uno de los primeros ayuntamientos que estamos trabajando en la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, creo que estamos en la buena línea, estamos alineados efectivamente con la lucha contra el cambio climático, y ahora lo que queda una cosa que no podemos hacer en estos 2 meses, que es efectivamente adaptar o incorporar en el nuevo plan general muchas de las medidas, algunas de las medidas, concretamente las medidas que usted propone aquí, en ese plan general, un plan general que deberá de ser desarrollado por la siguiente corporación. Y ya aprovecho, siguiente corporación en la que yo no estaré, y quería también aprovechar este turno para despedirme de este pleno, de los corporativos y corporativas,
Transmitirle también mi agradecimiento pues, por estos 4 años compartidos. Más allá de las discrepancias que hayamos podido tener en algunos casos, para mí ha sido un privilegio trabajar con todas y con todos. Creo que me llevo un buen recuerdo en lo humano, desde luego, en lo técnico también y en lo político, bueno, pues también he aprendido a pesar de las discrepancias. Agradecer también pues, la oportunidad que me ha dado primero mi grupo político y, como no, la ciudadanía, pues de compartir este trabajo de concejal estos 4 años y, como digo, para mí ha sido un honor. Agradezco también al alcalde como presidente del Pleno bueno, pues su paciencia y su colaboración también con los trabajos que hemos desarrollado, a mi grupo y, como decía, pues al resto de corporativos. Y sintiéndolo mucho, señor Alejandro, como decía al principio, vamos a votar que no, pero no porque no estemos en este trabajo. Creo que hemos iniciado un trabajo bueno, en la buena línea, un trabajo que no es solamente de este grupo, que no es solamente del Departamento de Medio Ambiente, creo que es un trabajo técnico importante, un trabajo con compromiso político también y, como digo, que deberá de ser desarrollado en las siguientes corporaciones municipales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Alfonso, eta izteko txanda, irabazi taldeari dagokio. Vale, eskerrik asko, perdón. Gracias por el apoyo parcial proyectado por EH Bildu. Lamento la posición contraria del Gobierno. A ver, si me da tiempo a repasar un poco los puntos. Las dudas sobre el punto 3 y 4 de EH Bildu las entiendo. A ver, la idea de esa moción es empezar por algo. Y cuando hablamos de cambio climático, de calentamiento global, pues en este ayuntamiento, ¿quiénes son los especialistas? En principio es el Departamento de Medio Ambiente. Entonces, la idea de esta moción es, empezamos por algo. Empezamos por pedirles o preguntarles cómo ven las cosas. Que luego Hacienda diga, no, es que lo que habéis planteado no se puede hacer o hay que plantearlo de otra forma. Perfecto, pero la idea es arrancar con ese proceso. Y creemos que, ya que en esta temática el departamento pertinente es el Departamento de Medio Ambiente, pues quién mejor que dirigirse a ellos y ellas para arrancar ese proceso de diseño de lo que pueden ser concretamente luego esas medidas. El encaje misma cosa sobre la duda sobre el encaje de informe de impacto climático. Si pedimos el informe, una valoración, una propuesta al Departamento de Medio Ambiente, pues podrán proponer algo y luego se podrá desarrollar o no, pero por lo menos tendremos una primera propuesta. Sobre el hecho de que no queda legislatura para cumplir lo que se pide, entiendo, pero las mociones son posicionamientos políticos, es decir, que lo que pedimos, las mociones sirven para determinar si los grupos políticos ven como que digan esto es una buena idea o esto es una mala idea. Evidentemente no se va a poder hacer en esa legislatura, pero yo lo que pido es a los grupos que se posicionen sobre la idea, que es lo que importa. Y sobre el hecho de que ya se están haciendo cosas, pues vale, le tomo la palabra, pero es cierto que también que en otra moción, hace un año por ahí, cuando hicimos valoraciones, una valoración sobre las medidas del plan de sostenibilidad que había, vimos que había muchos retrasos acumulados. Entonces, para mí no es suficiente, necesito algo un poco más concreto, como pueden ser esos informes de medio ambiente, que afirmaciones diciendo que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Eskerrik asko, puntuz puntuka botatuko dugu beraz, 4 dira, mozio honek dauzkanak, eta lehenengo puntuari dagokionez, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, hirugarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta laugarrengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen, eta ez dakit talderen batek boto azalpena nahi du, bai talde popularrak. Bueno, muy brevemente, buenas tardes a todos. Bueno, nos hemos abstenido, bueno, primero compartiendo con la respuesta que ha dado el señor Gurpegui, bueno, porque sí consideramos que
son buenas propuestas, pero sin embargo en esta legislatura no se van a poder hacer. Y a partir de ahora, efectivamente, pues el tema del cambio climático y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y con el medio ambiente, pues va a tener que estar muy impregnado en todos los departamentos de este ayuntamiento a futuro, o sea que va a ser una nueva forma de trabajar, pero que ahora mismo, pues por desgracia en abril del 2019 en que estamos, todavía se han sentado las bases en un documento y a partir de ahora va a ser una forma diferente de trabajar. Y esperemos que este ayuntamiento, pues de cara a futuro, lo haga. Y un placer, señor Gurpegi. Hurrengo puntura pasatuko gera jarraian. 12. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldearen bozeramailea Amaia Martínez. Kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, turismo tasari buruzkoa. Josu Ruiz, Bildu taldeko zenegotzi. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre la tasa turística. Portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia sobre la tasa turística. Bai, hau irakurri eta zuzenean bozkatu egingo genuke. Eskerrik asko eta mozioak honela esaten dio Donostiako udalbatzak udalgobernuari ertsaki eskatzen dio Euskal Jaurlaritzari eskatzera aurtengo urtea amaitu baino lehen zerga tresna bat onartzea, zergazkoa ez dena, tokizaerakoa eta borondatezkoa, haren bitartez Donostiako udalak eta egokitzat jotzen duten beste batzuek ere tasa turistikoa aplikatu eta udalkutxetan bildu ahal izateko. El Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que solicite al Gobierno Vasco la aprobación antes de que finalice el presente año del instrumento legal de carácter no fiscal, local y voluntario que permita al Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, así como a otros que lo consideren oportuno, aplicar e ingresar en las arcas municipales una tasa turística. Aldeko botuak, hau batez. Hurrengo puntura pasatzen gera jarraian. Kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, lurzoru publikoak erabiltzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el uso de terrenos públicos. Bai, Barkatu baina, uste, leheno bateratua zirela gure kontrol mozioa eta Bildurena, eta nik bakarrik nire irakurri dut. Nik ez dute bateratu, zeren azken finean, ez ditugun eztabaidatu, biak irakurriko dira, biak bozkatu behar dira, eta ez dauka, sin más, baina ikusi dut ez dauka da, ez du aldaketarik suposatzen, da baita esateko. Hitza orain, 13. honen inguruan, irabazi taldeak izango duke, hori bai. Bai, eskerrik asko, sí, es una moción muy simple sobre un aspecto muy simple también. En Comisión de Desarrollo y Planificación comentamos que vecinos y vecinas de la Herrera nos han señalado el uso privativo con huertas y construcciones de unas parcelas que en la herramienta cartográfica municipal aparecen como parcelas de carácter público cerca de la avenida Elosegui. Concretamente son dos parcelas que son, una es E10, Red de Comunicación Viaria, y otra es F20, Espacios Libres Urbanos Comunes, en el ámbito AL01. En comisión, el concejal informó de que la titularidad de una de ellas era privada y que la otra se desconocía con seguridad su propiedad, ya que hace más de 50 años parece ser que estaba adscrita al Estado. Sea como fuere, consideramos que se debería dar una vuelta y estudiar un poco más el tema, porque lo que está claro es que en la información cartográfica municipal hay dos parcelas, una de red de comunicación viaria, otro de espacios libres urbanos, y se ve claramente que son dos parcelas donde están las huertas. Entonces, de una de dos, hay alguna información que no es coincidente entre la información cartográfica y las bases de datos y de patrimonio, no lo sé, pero lo que queremos pedir en esa moción es que se verifique este caso y concretamente que se realicen las gestiones oportunas para verificar la titularidad de estas dos parcelas. Y que, en caso de que sea necesario, se actualice evidentemente la información que figura en la cartografía municipal sobre estas dos parcelas. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak ere ez, sozialistak ere ez, jeltzadeak, bai.
Sí, pues efectivamente son dos parcelas situadas en la avenida Elósegui. Bueno, tal y como adelante en la comisión puedo afirmar que una de ellas, la principal de las dos, esta es su ficha catastral, tiene una referencia catastral 8697XXX, tiene un número fijo 5195XXX y es titularidad de Manuel MVP. Es decir, la principal está claro que es de un particular. Respecto a la otra, efectivamente, pues bueno, parece que puede devenir, no está ni en el registro de la propiedad, ni en el catastro, ni en nuestros registros patrimoniales, y es presumible que sea de las actuaciones que hizo el entonces Ministerio franquista, pues de la vivienda o similar, como se llamara entonces, que también actuó para temas de la variante y demás. Y bueno, reconstruir el tracto sucesivo de entonces va a ser complicado. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo, o sea, yo comprometo que intentaremos buscarlo. No será fácil, no sabemos si se perfeccionó la expropiación, si se pagó el justiprecio, no sé si eso va a ser posible conocerlo, pero bueno, haremos un intento. En este sentido, votaremos que sí a las propuestas. En todo caso, vamos, para tranquilidad de todos, es una parcela que es por debajo está el túnel de la variante y, por lo tanto, no tiene posibilidad de tráfico jurídico, bien, que tiene una indefinición, es decir, que bueno, es una indefinición de orden menor en todo caso, pero bueno, como digo, votaremos a favor e intentaremos, aunque ciertamente me parece difícil que lleguemos a una conclusión certera, puesto que efectivamente es una cosa de hace 50 años en la que la documentación pues será, en fin, casi inexistente o similar. Irabazek itxi nahi du, bai. Vale, gracias por el apoyo proyectado por el Gobierno, o por el PNV por lo menos. Bueno, entiendo que sea difícil conseguir la información porque, bueno, son documentación que hay que ir buscando en los archivos y es complicado, pero sí que creo que es importante hacerlo porque si no disponemos de una información fiable en la información cartográfica, tenemos un problema como ayuntamiento, como administración. Y efectivamente es una de las dos parcelas, bueno, primero la parcela de titularidad privada, queda claro que algo falla en la información, porque no sé si es la de espacios libres o la de red de comunicación viaria, pero estas dos calificaciones que aparecen en la cartografía no casa con el hecho de que sea una parcela de titularidad privada. Entonces, en algún sitio habrá que corregir. Y sobre la otra, efectivamente, por debajo pasa la variante y, como dice el concejal delegado, no se puede hacer una serie de cosas, pero sí que actualmente hay un uso privativo, un uso privado de huertas con una pequeña construcción. Entonces, si realmente estamos hablando de una parcela, por más pequeña que sea, de espacios libres urbanos, lo suyo sería que por lo menos sea disponible para la ciudadanía en su conjunto y evitar un uso privativo. Sin más, agradecer el apoyo y queda trabajo para hacer coincidir lo que están en las bases de datos diferentes y la cartografía, que es muy importante disponer de una cartografía fiable. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Mozioaren aldeko botuak, aho batez, ez dakit boto azalpen txandarik nahi ote dan, ez? Hurrengo puntura pasatzen gera. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Donostia zerga paradisutik gabeko hiria dela aldarrikatzea dela eta. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre la declaración de ciudad libre de paraísos fiscales. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, aprovechando que esta es la última moción que voy a tener el placer de presentar, ya dado que voy a ser uno de los cargos públicos que darán de relevo a otras personas, que estoy segura que seguirán haciendo un trabajo estupendo, quería agradecer a los corporativos y corporativas estos 4 años. Espero haberles tratado con el mismo respeto que creo que se debe tratar a todo el mundo. Dar las gracias también al cuerpo técnico, a la paciencia que ha tenido también con nosotros y nosotras, porque siempre han estado prestos a la colaboración. Y también, por supuesto, a los medios de comunicación por la labor que hacen. Y una vez dicho esto, vamos a la moción. Esta moción habla sobre los paraísos fiscales. Y es que en 2016 presentamos una moción para evitar que el ayuntamiento contratara o tuviera algún tipo de vínculo o vínculos con empresas con sedes sociales en paraísos fiscales o con sociedades cuya matriz esté domiciliada en uno de ellos, recogiendo la iniciativa que Oxfam Intermón estaba llevando a cabo con este fin.
El Gobierno nos manifestó que somos una ciudad libre de paraísos fiscales, si bien lo único que nos falta es hacernos la foto. Y más allá de fotos, creemos que la mejor puede darse a través de la instrucción para la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, de manera que explícitamente se incorpore una para que las empresas presenten una declaración de no tener operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales. De esta manera, si con posterioridad a una contratación se supiera que se ha incumplido con esa declaración, el Ayuntamiento tendría la información suficiente para excluir a la empresa de futuras contrataciones, además de poder aplicar la sanción que pudiera corresponder. Además, hay que recalcar que esta cláusula supondría cumplir el Plan Director de Cooperación aprobado por el mismo Consejo de Cooperación de esta ciudad, en concreto el objetivo de coherencia de políticas. Por ello, he presentado esta moción en la que instamos al Gobierno a que incluya en la instrucción para la inclusión de cláusulas sociales en contratación la obligación de las empresas que opten a contratos públicos de presentar una declaración de no haber realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales, así como la correspondiente sanción en caso de incumplimiento. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda, ez, EH Bilduk ere ez, sozialistek ere ez. Domínguez Macaya Jauna. Redundancia, repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. El Documento Europeo Único de Contratación es este instrumento que la directiva, la ley de contratos, hace que cada licitador tenga que presentar, donde se declaran bastantes cosas. Algunas voy a citar. Que no ha sido condenado por participar en una organización delictiva, tampoco por corrupción, ni por fraude, ni por delitos ligados a las actividades terroristas, ni por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, ni por trabajo infantil y otras formas de tratar a los seres humanos. Y hay uno, que es el que quiero traer a colación, que dice: ¿ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de impuestos en el país en el que esté establecido, etcétera, etcétera? Sí o no. Lógicamente, si dice que ha cumplido, no puede tener instrumentos fiscales ilícitos, por supuesto, en paraísos fiscales. Es decir, bueno, esto ya se viene haciendo. ¿Cuál es la consecuencia de incumplir este documento, que, como digo, es un documento estándar europeo? Y aquí se dice los abajos firmantes, declaramos formalmente que la información comunicada en las partes XXX es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Dicho esto, votaremos a favor porque, bueno, pues efectivamente lo que redunda, no sé si daña o no daña, pero bueno, en cualquier caso alguna referencia podremos hacer en las instrucciones nuestras. En todo caso, cuando hablamos de paraísos fiscales, Intermón Oxfam, que todos conocemos que está persiguiendo esto, reconoce que al menos hay 5 maneras diferentes de saber cuántos paraísos fiscales hay. Y él dice cuáles son, no son palabras mías. Dice, según el decreto 1080/91, 35. Según la OCDE, 2. Según Tax Justice Network, 55. Según el Parlamento Europeo, 57. Según la Comisión Europea, 27. En total, 73 posibles paraísos fiscales. Es decir, que solamente uno está calificado como tal en las 5 listas y solamente 13 en 4 de las 5 listas. Y es por esto que, bueno, sin ánimo, por supuesto, de elevar el tono, pero esto, cuando alguien declara que es una ciudad libre de paraísos fiscales y se saca una foto, pues esto, en fin, tiene bastante que ver con el postureo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente todas, según Intermón Oxfam, no son palabras mías, todas las empresas del IBEX 35 tienen al menos una filial en paraísos fiscales y alguna tiene hasta 235, ni más ni menos. Hay que decir que son paraísos fiscales algunos sitios como Delaware, que está en Estados Unidos, en fin, en los Países Bajos tienen unos cuantos, bueno, etcétera, etcétera, como digo, a criterio de Intermón Oxfam. ¿Qué pasa con esto? Pues que alguno de los ayuntamientos, que no voy a decir cuáles, pues efectivamente se declara ciudad libre de paraísos fiscales. Y aquí tengo un anexo donde ellos analizan algunos de sus contratos, no todos, algunos de sus contratos. ¿Qué pasa? Que tú analizas esto y efectivamente, pues alguna de las que del IBEX 35, que tiene 40 filiales en paraísos fiscales, ha sido adjudicada 21 veces. ¿Quiere esto decir que se ha incumplido la ley? No, en absoluto. Yo creo que lo han hecho bien. Lo que pasa es que, bueno, pues esto tiene el recorrido que tiene, porque efectivamente tú puedes tener intereses en paraísos fiscales, pero ser lícitos, porque, en fin, si no, habrían acabado con ellos. Entonces, bueno, en definitiva, votaremos a favor
haremos digamos, pues, cometeremos, si me permitís la expresión, la redundancia de volverlo a poner en las instrucciones, que bueno, que de alguna manera es necesario, pero bueno, tampoco pasa nada. Y por lo tanto, somos tan libres de paraísos fiscales como cualquier otra. Dicho esto, yo también es la última intervención que tengo, aunque yo creo que seguiré por aquí. En todo caso, pues espero, no sé, cualquiera sabe, pero es previsible. Pero bueno, yo también quería pues despediros a los que no vais a seguir, decir que bueno, creo que siempre hemos mantenido un tono cordial, no hemos podido discrepar. Yo creo que todos estamos aquí por el interés de nuestros ciudadanos, que también es el nuestro, pero que también es el suyo. Y bueno, agradeceros pues el trato que hemos tenido, que yo creo que ha sido mutuo, ha sido de respeto y bueno, de discrepancia cuando ha habido que discrepar y en fin, de relación cuando ha habido que relacionarse, sin más. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeari dagokio. Bueno, agradecer los apoyos proyectados, agradecer también los apoyos proyectados del Gobierno, no tanto la voluntad del Gobierno de realizar acciones en esta materia y promover la contratación responsable. Y para terminar, yo le diría que para postureo el del Gobierno, cuando aprueba planes directores que luego no cumple en su día a día. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, aurrera egingo dugu orduan. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, tasa turistikoaren ingurukoa. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la tasa turística. Hau ere EH Bildu taldeak irakurri egingo du eta jarraian bozkatu egingo dugu. Behatzaleon, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio lan egin dezala tasa turistikoa udal zerga bat izan dadin. Nahi duten udalek ezarri dezaketena eta bildutakoa udal horren diru sarrera izango dena. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a que trabaje para que la tasa turística sea un impuesto municipal que los ayuntamientos interesados puedan establecer y que lo recaudado sea ingresado por aquellos ayuntamientos. Aldeko botuak, hau batez, hurrengo puntura goaz. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, hirigintza sostengarriko zuzendaritzaren bulego berrietan araudia betetzea dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el cumplimiento de la normativa vigente en las nuevas oficinas del Departamento de Urbanismo Sostenible. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, a través de los medios de comunicación nos enteramos de la apertura flamante de las nuevas oficinas del departamento denominado Urbanismo Sostenible. Bueno, vamos a hacer una visita un día y empezamos por aquella zona de atención a la ciudadanía. Entramos en uno de los despachos, nos situamos igual que cualquier ciudadano o ciudadana que va a consultar cómo tiene que hacer la obra en su edificio o en su local. Miramos la mesa, miramos el sitio, miramos la puerta y obviamente no cumple de manera totalmente absoluta la ley de accesibilidad. Es decir, las oficinas del Departamento de Urbanismo y además en concreto las oficinas de atención a la ciudadanía del Departamento de Urbanismo Sostenible no cumple la propia normativa que los técnicos y técnicas están haciendo cumplir a cualquier ciudadano a la hora de realizar cualquier obra en su casa o en su local. Y cuando preguntamos al concejal delegado por esta cuestión, nos dice, bueno, que él ha puesto las mesas donde le ha dicho el Departamento de Presidencia, que no tenía nada que decir. La verdad es que nos parece, en fin, increíble cómo organizan ustedes el Gobierno municipal, ¿eh? Que la respuesta del delegado de Urbanismo Sostenible es que él no ha tenido ocasión de pronunciarse ni siquiera de dónde se ponen las mesas, que ellos les han dicho, siéntese usted aquí, se sienta y se ha callado y no tiene nada más que decir. Si cumple la ley de accesibilidad, si no la cumple, no lo sabía. Todavía igual hoy nos lo contesta, porque el otro día le preguntamos y no nos lo contestó. Yo creo que no nos lo contestó porque es evidente que no la cumple. Pero bueno, si quiere, le ahorro el que me lo diga, pero no estaría más que cuando se formule una pregunta la conteste. No cumple la ley de accesibilidad. Claro, tiene eso aquello cuando le estamos mandatando al ciudadano, ya no es consejo estoy que para mí no tengo. No, tú cumple lo que yo no cumplo. No queda bonito.
No queda bonito decir al ciudadano que cumpla lo que uno no cumple, no queda bonito. Y que sea el propio departamento que le está exigiendo que cumpla algo cuando es el primero que no lo cumple, pues no queda bonito. Yo no sé si es un tema, efectivamente, de la relación que tienen ustedes, pero, lógicamente, Urbanismo Sostenible algo tiene que decir sobre esta cuestión. Le preguntamos a ver si existía alguna queja motivada por ruidos de elementos instalados en cubierta. Nos dijo que efectivamente sí. Pues, ¿qué le estamos diciendo en el punto 2? Pues a que dé las instrucciones oportunas para que dé una respuesta técnica a la denuncia por ruido presentada. Me imagino que a esto votarán que sí, pero como nos tienen acostumbrados a sorprendernos, seguramente en el último pleno también nos seguirán sorprendiendo. La primera decía simplemente a que adopte las medidas oportunas para que en las oficinas del Departamento de Urbanismo Sostenible cumplan con la normativa de accesibilidad en todos los edificios y puntos de atención a la ciudadanía. Es decir, para que no sea la ley del embudo, para que no sea por un lado muy amplio y por el otro lado muy cortito. Y el ciudadano tenga que cumplir absolutamente todo y el ayuntamiento, que tiene que dar ejemplo, sea el primero que no lo cumple. En tercer lugar, ¿qué estamos diciendo? Que se insta al Gobierno municipal a que acuerde elaborar y aprobar el correspondiente plan de evacuación del edificio. Porque esto también es divertido. Le preguntamos a ver si el edificio dispone de plan de evacuación y, de nuevo, aquí no contestamos. Y cuando no contestamos, la experiencia nos suele decir que normalmente es que no se contesta porque no se quiere afirmar que se carece de algo. Y en este caso estamos hablando del plan de evacuación del edificio, de si cumple los recorridos de emergencia, las salidas de emergencia, cuestiones que parecen importantes. Ya sé que antes había otro uso, pero en el momento que se instalan unas oficinas necesita readaptarse el plan de evacuación. ¿Tiene o no tiene? ¿Cumple o no cumple? Y, finalmente, insta al Gobierno municipal a que se acuerde que se revisen las condiciones de iluminación, porque es que en las oficinas, en esas oficinas, ya no sé si llamarlas malditas, pero en esas oficinas de atención al ciudadano, es que el personal municipal que está prestando su trabajo en la misma tenía que funcionar con la luz apagada, porque tal y como tenían el sistema, con la luz les hacía tanto daño a la vista que no podían funcionar con ella. Y, lógicamente, hombre, igual les parece un ejemplo de eficiencia, igual dicen que estamos poniendo aquí las cosas de negras. Hombre, negro no, tenían que estar en oscuras y con el interruptor apagado porque con la luz encendida no podían trabajar. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, labur. Efectivamente, es una situación bastante insólita, donde desde un espacio que no cumple una serie de normas, se pide a la ciudadanía que cumpla estas mismas normas. En comisión, parece que una de las dos cabezas del gobierno ha pasado la pelota a la otra cabeza del gobierno. Esto añade a lo insólito que resulta la situación. Consideramos que es imposible votar en contra de esta moción por lo que pide, porque son obviedades, y veremos qué dice el Gobierno sobre esto. Vamos a votar a favor de todos los puntos. Gracias. Talde Popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ez da ere, jeltzaleak ez da ere, ixteko txanda. Pues bueno, en comisión pasamos del delegado de urbanismo que le echaba la culpa de presidencia y hoy los dos se han vuelto mudos y no habla ni uno ni otro. Está bien, esa es una buena explicación. Al ciudadano seguro que le siguen informando de que tiene que cumplir, que tiene que dejar un radio de 1,40. El ayuntamiento no, ¿eh? El Departamento de Urbanismo, no sé si el Ayuntamiento, el Departamento de Urbanismo Sostenible no tiene que hacerlo. Yo no sé si es culpa de Presidencia, de Urbanismo o de ambos dos. No sé si es culpa del PSOE, del PNV o del PSOE y del PNV. Pero, desde luego, lo que no es culpa es del ciudadano, que el ciudadano tiene que cumplir y le hacen cumplir lo que ustedes no cumplen. Lo que ustedes no cumplen. Y eso, ciertamente, debería causar sonrojo. Debería causar sonrojo. Hacer cumplir al ciudadano lo que ustedes no cumplen debería causarles sonrojo. Porque, desde luego, dista mucho de un gobierno eficaz y eficiente y dista mucho, efectivamente, de dar ejemplo a la ciudadanía con respecto al cumplimiento de normativa. ¿Y de qué normativa estamos hablando? Estamos hablando de normativa de accesibilidad, garantizar el acceso a todos y a todas, y estamos hablando de normativa de seguridad en cuanto a las salidas de emergencia. Bueno, hoy no quieren hablar, no sé si eso significa que van a votar que no, probablemente. Seguramente lo que no quieren hacer es rebatir, o lo que no quieren es explicar esta cuestión. Y entonces hablarán, en su caso, cuando no se pueda rebatir lo que ustedes dicen. Pero si de verdad solucionan estos temas, daremos por buena la moción más allá de lo que voten, porque lo importante no es en este caso la moción que está presentando EH Bildu, lo importante es que efectivamente se cumpla y el Ayuntamiento dé ejemplo del cumplimiento de la normativa con sus edificios municipales. Desde luego, se tiene que aplicar para todas y para todos, pero evidentemente para la institución en primer lugar. Eskerrik asko.
bozkatu ingo dugu, aldeko botuak. Hau batez onartzen da. Ez da talde popularrak bai. Arratsaldeon berriro. Bueno, hemos votado que sí, obviamente, pues porque esta casa, bueno, primero, este edificio no cumple con la accesibilidad, pero ya que se fueron a otro, porque aquí, bueno, pues ya en su día se hicieron unas obras, pero ya que se han ido a otro, pues podían haber tenido, no sé, la delicadeza de haber hecho un espacio accesible, que no lo es. Pero lo que ha dicho el delegado, el portavoz de H. Bildu, que aquí en esta casa estamos todo el día diciéndoles a los ciudadanos qué papel le falta y le deja de faltar y que tiene que usted cumplir con la normativa, y luego resulta que la propia casa no cumple con la normativa. Y luego nosotros queríamos haber escuchado al equipo de gobierno, no sé si a Presidencia, a Urbanismo, a los bomberos o a quién, pero es una falta, sí, bueno, por el plan de evacuación. Pero es una falta de respeto que no sé, que no respondan ustedes, y ahora dicen que votarán que sí para decir que dentro de 10 años este ayuntamiento va a hacer otras dependencias en no sé dónde. Gracias. Bueno, eso no es exactamente explicación de voto, pero bueno, no. Vaya. Nosotros hemos votado que sí, porque creemos, yo comparto los objetivos que usted ha dicho. Además, se cumple lo que usted pedía, los informes que se hicieron antes de ir en el traslado a ese edificio, y estamos seguros que si se siguen los trabajos y los desarrollos e informes que han ido planificando a lo largo de todos estos años el grupo de trabajo compuesto por Servicio de Organización y Calidad de Presidencia, el Servicio de Prevención de Riesgos de Recursos Humanos y Proyectos y Obras, si se siguen los informes y las instrucciones y las indicaciones que se emana de este grupo de trabajo, no suele haber ningún tipo de problema, más allá de la natural incomodidad de un traslado. Todos los que lo hacen no han tenido más problema. Quien se salga de esa línea, pues entonces puede ser que efectivamente si pone mesas donde no estaba programado que se pusieran, puedan tener problemas lumínicos. Puede ser. Puede ser que si desea acotar un espacio que se dice que no se debía acotar, puede ser que tiene problemas de accesibilidad. Eso no lo voy a discutir. Pero si se siguen los criterios que emanan de Servicio de Organización y Calidad, de Servicio de Prevención de Riesgos y de Proyectos y Obras, no va a tener ningún problema de los que usted está diciendo en esta sesión. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Antxo Jakituneko obraren ingurukoa. Moción relativa a las obras. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a la obra de Sancho el Sabio. EH Bildu taldearen txanda. Bai, atzaldeon. Ernesto Gasco delegatuak 2016an Antxo Jakitunaren atari bikoitietako jardinerak gaur egun dauden lekutik kendu eta errepide ondora eramango zituela adierazi zuen. Proiektuak urte hauetan bere gorabeherak izan ditu, baina auzotarrekin ez da ez partaidetza prozesu bat ireki, ez eta proiektua bera erakutsi ere. Hori dela eta Mara Berri auzo elkarteak Antxo Jakitunean sinadurak bildu ditu Gasco jaunak bertan proiektua azaldu dezan. Jendea oso kezkatua dago oraindik Azpeitiak aleko zuhaitz guztien txikizioa burutik ezin baitute kendu. Batzordean egindako galderak hau esezian. Zer dela eta udal gobernuak heldu partaidetza sustatu? Zer dela eta udal gobernuak proiektua ez dia osotarrei erakutsi nahi? Eta hor delegatuak erantzun zuen, beak inork ez diola hori eskatu eta horregatik ez zuela egin. Horregatik mozioan eskatzen dugu auzora jun eta han aurkeztea. Beste galdera batzu zian, zer dela eta udal gobernuak Gaztainondo hilera oso bat 72 zuhaitz moztu nahi ditu, eta hor beak erantzun zuen ez ziala moztuko. Zergatik udal gobernuak palmondoak botako ditu, beak esan zuna izan zen, beste leku batea eramango zirela. Baina, kezka hor daukagu, denok badakigulako eta irakurri genulako bere garaian, Azpeitiak kalean zuhaitz guztiak bota zienean, udal txostenak zeudela eta hori gezurra da. Udal txostenik ez dago. Enpresa horrek egin duen txostena, hau da, botadunak egin zuen txostena. Eta orduan, gure kezka eta gure zalantzak gaina auzokideak eskatu dute bilera hori eta horregatik
eskatzen duguna mozioan. Gogoratu nahi dut ere, antxo jakituna aurrekontuan horren hobekuntza edo proiektua 2016tik dagola, 2019 dagola, eta oraindik ez dela hasi. Eta mozioan eskatzen duguna da, Donostiako Udalbatzak, Udal Gobernuari eskatzen dio, auzotarrei irekitako bilera batean, proiektua aurkez diezaiela, Udal Gobernuak hauen iritziak edota ikuspuntuak kontuan har ditzan. 2016tik honekin ibilitan, nik uste denbora bat zeola ere, auzotarrekin bileraren bat egiteko. Bigarrena gainea, Amaran, dakizuenez, egindanean partaidetza prozesu bat, baino ez Amara guztian, edo zenbait gauza kanpoan utzi dira. Bigarrena eskatzen dara mozio hontan da, Donostiako Udalbatzak, Udal Gobernuari eskatzen dio, antxo jakituneko gaztainondoak ez ditzala moztu. Eta hirugarrena, Donostiako Udalbatzak, Udal Gobernuari eskatzen dio, palmondoak ukitu baino lehen, hauen birlandaketan non egongo den adierazi dezala. Goratu nahi dut, lehen oso haitzak moztu zirenean, bai Sagrada Familia, bai Azpeitia kalean, bai Barkaiztegi kalean, gero, hainbestetan, ez dakit ja zenbat aldiz irakurri dugu zenbait periodikotan, beste 1000 zuhaitz landatu zela, inork ez daki. Ez zuhaitz, ez nun, ez nola, inork ez daki. Orduan, behintzat, guazen palmondoa ikutu baino leno, lekua dakigun, eta orduan ikusteko aukera izango dugu, porque bestela igual esate da, bi palmondoiek eraman diala ez dakit noa, eta gero ez daude, o ez da ezer esaten. Hori da, 1000 hoiekin pasasana, baina hori bai, azaldu zen, 6 aldiz, idatzita, medioetan, 1000 zuhaitz berri landatu ziala inork ez daki, 6 zuhaitz klase eta nun. Eta, bueno, espero dugu kontrol mozioa eskatzen dana, ni uste bidezkoa dela, eta onartzea. Irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Bueno, es una moción bastante corta, pero que entra de lleno en un asunto importante. Un asunto donde a nuestra percepción en esa legislatura hemos experimentado un cierto retroceso, que es el de la participación ciudadana. Algunos ejemplos. Nada más empezar la legislatura se ha desmantelado la sala de rueda de prensa de uso ciudadano. Se ha negado a hacer públicas las sesiones de comisiones, como lo hace en cualquier ciudad moderna y las otras capitales de Euskadi y Navarra. Los consejos sectoriales no son espacios de creación de contenidos, sino que son cajas registradoras de lo que ya está decidido. Se implica a la ciudadanía en la definición de los proyectos que les afectan o que afectan al espacio público solo cuando hay un proyecto redactado, cuando consideramos que debería ser lo contrario, es decir, implicar a la ciudadanía muy aguas arriba como primer paso en la realización de un proyecto. Algunas luces hacen que el panorama no es del todo negro, por ejemplo, y lo ha mencionado Josu, por ejemplo, los presupuestos participativos y un par de consultas vecinales sobre asuntos concretos, pero no nos parece suficiente y desgraciadamente hemos visto, como decía al principio, un cierto retroceso. Con lo cual no es sorpresa que los y las vecinas de Sancho el Sabio estén preocupadas y pidan más información sobre estos dos aspectos, o sea, sobre el primer aspecto que acabo de mencionar, que es el de la participación ciudadana, una participación ciudadana, es decir, una participación activa, donde se implica muy aguas arriba a la ciudadanía, y también sobre el tema de la tala de árboles, cuando sabemos que en los últimos meses, a raíz de las talas que se han realizado en distintos sitios, en momentos casi simultáneos, pues estas talas han generado mucha preocupación y bastante enfado entre la ciudadanía. Entonces, los y las vecinas de Sancho el Sabio, como no, están preocupadas también sobre este aspecto y votaremos por estas razones a favor de la moción de EH Bildu. Eskerrik asko, talde popularrak, ez? Talde sozialistak, bai? Sí, yo voy a intentar hablar de Sancho el Sabio porque me he perdido un poco en la moción, en alguna intervención. Bueno, lo primero sabe el señor Ruiz, porque se lo comenté en la comisión, a sus preguntas razonables y a sus dudas, que el proyecto de Sancho el Sabio es del año 2016,
que no ha tenido ningún cambio, que se acaba de adjudicar, y que no hay ninguna tala de ninguna hilera de árboles. Pero es que nunca lo hemos planteado, ni nunca lo hemos dicho, ni nunca hemos enseñado ningún proyecto que tale ningún árbol. Tanto que yo le dije, es que ni siquiera los vecinos han dirigido a este concejal, ni al grupo o al gobierno, hasta después de su pregunta. Su pregunta fue el lunes y el martes siguiente, o el día 10, teníamos reunión con la Asociación de Vecinos de Amara Berri, y entonces ahí nos lo han planteado y hemos quedado con ellos, no hay ningún problema, se les explicará el proyecto, votaremos que sí a la moción y, por tanto, una vez que se han dirigido a nosotros, toda la información del mundo. Lo digo porque, claro, un proyecto anunciado, publicitado, pactado con el comercio, que viene del Plan Director de Comercio de Amara, que es de su época, en ese sentido fue una herencia positiva, y que lleva 3 años en prensa, que todo el mundo conoce, que ahora de repente, a un mes de las elecciones, parezca que hay dudas, pues bienvenidas sean las dudas, pero vamos a resolverlas. Pero es que hasta ahora nadie había mostrado ninguna inquietud. Al revés, lo que se nos pedía es por qué no empezábamos las obras antes. Porque estábamos esperando acuerdos con los dueños de los garajes por los temas de impermeabilización o por cómo el humo de los coches sale en plena calle Sancho el Sabio, que nos debería preocupar a todos los de la movilidad sostenible, el equilibrio, el cambio climático. En este momento todos los sumideros de los garajes privados sale, no sé cómo se llama lo que contamina tanto que emiten los coches ahora, el CO2 sale a las calles peatonales de Sancho el Sabio tranquilamente y a nadie le estaba preocupando. Hombre, me parece que esta reforma algo bueno va a tener, que va a evitar que precisamente la gente que está en Sancho el Sabio, pase en Sancho el Sabio o viva en Sancho el Sabio, no tenga ese humo si vive en el primero o en el segundo piso. Con lo cual, bienvenido sea. Por lo tanto, no hay ninguna tala de ningún ejemplar ni de ningún árbol. No hay ninguna hilera que desaparezca. Trasladaremos las palmeras, como también le contesté, y me parece bien que me lo preguntara, porque había dudas, y eso yo ahí sí lo entiendo, y ya le diremos a dónde las vamos a trasladar, donde sea lo más oportuno y decida parques y jardines. No hay ninguna voluntad de hacer nada raro. Y ya hemos quedado con los vecinos, con lo cual con la Asociación de Vecinos primero, que creo que es con los que hay que quedar, y luego después, si hay más dudas o planteamiento, pues con las personas que así lo consideren. Con lo cual vamos a votar que sí y sin ningún problema. Y si fuera mi última intervención, que nunca se sabe en este pleno, pero sí que es de las previstas, puede ser la última en esta legislatura, yo sí quiero, yo me pasa como el señor Jaime Domínguez Macaya, creo que sí seguiré en las siguientes legislaturas, así lo decir los ciudadanos, agradecer a todas las compañeras y a todos los compañeros que no van a estar por las decisiones personales que hayan adoptado, por las decisiones políticas de sus partidos, el haber compartido esta legislatura, que creo que en cierto sentido ha sido una legislatura de una buena convivencia. Y creo que eso también es importante resaltarlo en estos tiempos tan convulsos, o que algunos pretenden que sean tan convulsos y tan dispares. Creo que hemos tenido diferentes posiciones, pero sin embargo hemos sido capaces en lo personal y en lo relacional de tener una buena relación y un buen acuerdo. Y especialmente en lo que a mí me corresponde, quiero citar a 2 ediles de los que no van a repetir, tanto a Josu Ruiz como a Miren Albistur, por su gran colaboración en todo lo que ha sido el desarrollo económico de la ciudad, en el apoyo a los partidos del Gobierno o en la colaboración en todo lo que ha sido el desarrollo de los planes económicos, de las grandes líneas estratégicas de la economía en la ciudad, que ha dado muy buenos resultados y que siempre hemos contado con su apoyo, con su colaboración y con sus aportaciones. Por lo tanto, a los grupos del Gobierno también, obviamente, ya lo he dicho, pero en este caso a las 2 personas que han estado en Fomento representando a los grupos de la oposición y que no van a repetir. Por lo tanto, les deseo lo mejor en la vida privada o pública o política que vayan a emprender y saben que aquí en San Sebastián, en este ayuntamiento, tendrán un amigo. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ixteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai. Le agradezco el detalle de hablar de desarrollo económico, porque yo ahora voy a hacer una foto de este gobierno municipal, que empieza, son 400 metros, que empieza en Carlos I. Le digo porque, como usted antes ha hablado de demagogia, Carlos I se iba a tirar, está en el programa de gobierno, está ahí Carlos I. La vieja estación de autobuses no sabemos qué se iba a hacer, pero se ha hecho un parque para bicicletas y un iglú para guardar bicis, que no hay nadie nunca. Eso es igual, si participan los vecinos, igual las cosas se pueden hacer mejor y puede haber más gente. En Sancho el Sabio, desde el año 16, estamos en el 19 y vamos, pero poco a poco. Pasamos Sancho el Sabio y nos cruzamos con la calle Azpeitia, todos los árboles talados.
sin informe municipal. Si vamos a seguir un poquito más para adelante, vamos a Menchugal, ¿cuántas páginas? Solo nos faltaba saber qué grupo musical iba a dar la primicia o iba a inaugurar la cafetería. ¿Cuánto hemos leído sobre Menchugal? Y hoy hasta ustedes votan en contra de que haya un mejor mantenimiento cuando no hay ni hierba. No hay ni hierba en Menchugal, ni hierba. Entonces, claro, luego los demás demagogos. Pero seguimos de Menchugal, cruzamos y ¿con qué nos encontramos? Con el Bellas Artes decapitado. Esa ha sido también la aportación de este gobierno municipal, sin cúpula. Antes tenía cúpula, ahora no tiene ni cúpula y hay una alerta internacional. Y en esos 400 metros se ve claramente la foto de este gobierno municipal, que ha sido mucha demagogia, mucha venta, muchos proyectos que ninguno llevan, o en esos 400 metros es evidente, ninguno ha culminado, ninguno ha terminado en buen término, pero eso sí, propaganda, publicidad y demagogia hemos tenido muchísima. Y creo que se ve muy bien, como decía anteriormente, empezando de Carlos I, al Bellas Artes, en esa misma calle que es casi todo Sancho el Sabio, lo que ha sido la foto, que yo creo que es del gobierno municipal. Mila esker. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, ez dakit talde popularrak edo hitza nahi duenez, beraz, hurrengo puntura pasatuko gera. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Kontxako barandaren zati berriak motz geratu direla eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa al hecho de que las nuevas piezas de la barandilla de la Concha han quedado cortas. Han quedado demasiado cortas. Bai, EH Bildu taldearen hitza. Momento risas, segundo batzuk hartuko ditut agurtzeko, zeren gero igual ez diazute agurtzen. Orduan, kasi que materian sartu aurretik, eta nola hiru mozioak jarraian doaz, nik ere agurtu nahiko nituzke, lehenik eta behin hemen zaudeten guztiok, personalki oso gustora bili naizelako guztiekin, eta oroimen oso polita gordetzen ditut. Noski, edabidei ere eskerrak eman nahiko nizkieke egin duten lanarekin, beti errestu digutelako, eta nola ez udaleko langile guztiei, hemen direnak eta hemen ez direnak, ezinbestez, nire izenean, eta azkena naizenez, postalde osoaren izenean, gure agurrik beroena denentzat. Eta orain, segundu hauek lapurtuta, Kontxako barandilla. Pues bai, motz gelditu zaio. Baina, polemikaz jositako bidea izan da Kontxako barandillarena. Zeren, egia da, helburua, etzala horren beste estetikoa, baizik eta, indartzea eta segurtasunan aldetik gauzak ondo egitea, eta hori importantea da dudari gabe. Baina ez dago dudarik, zerbaitegatik hau da, el marco incomparable, simbolismoz beteriko espazioa da. Eta polemika bide honetan, lehenengo polemika izan zen, zer gertatuko zen ikusi genitunean argazki batzuetan, espazioa birrinduta, gero argitu zitzaigun ez, erretiratu egin direla, ez dakiz zer, baina inork etzekien esaten nola ingo zen, molde bat, aluminiozkoa, ez dakiz zerezkoa, ze materialak, ondoren, polemika hasi zen, kendutako piezekin, zer gertatuko zan, bai? Nola eramango ziren, non gordeko ziren, zeinek eskura zitzaken, eta, deno gogoratuko ditugu, los famosos 100 metros que se llevaron los del EPE, bai? Eso no se va a olvidar nadie, vale. Pero no se ha terminado ahí. Luego teníamos también, ¿qué pasaba con esas flores que no miran al paseo, sino que miran al mar? Y se acordarán algunos de los presentes que estuvieron invitados en pasada sesión por Áncora, medalla al mérito ciudadano, cuando Fernando Espinosa de los Monteros, arquitecto y vicepresidente de ICOMOS, decía que efectivamente la flor está mal colocada. Es que no solo han dejado corta la barandilla, es que han puesto mal las flores. Y por cierto,
eran 3. Bonito momento sería para que recuperasen las perdidas, porque una se la llevó los vendavales, y hicieran las cosas bien. Eta hori da eskatu deguna denbora guzti honetan, kariño pixka bat jartzeko. Kariño pixka bat, ez da hain zaila. Segurtasunaz ari da ondo lantzen, eta hori da oso importantea eta ados, baina mesedez, kariño pixka bat jarri. Adituei galdetu. Eta bai, motz gelditzen ari da. Hau da barandilla sarra, eta edozinek ikusiko du, bai, hor tarte badago, porque esto dilatatzeko espazioa beti egon da, baina eske barandilla berriarekin, parto batean bezala. Es que esto se dilata, vamos, que aquí va a salir el niño o la niña. Espazio hau da gutxi gora bera tamaina naturalean. Hau ez da dilatatzeko espazio, hau da txapuza bat. Hola egin dezute, txapuzaren gainean. Kariño pizka bat, karai, dala barandillako kontxa. Ez, kontxako barandilla. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Efectivamente puede parecer un tema un poco superfluo o poco importante frente a macro temáticas como el empleo, la vivienda, los residuos, pero también hay que entender a detalles. Yo he experimentado lo que ha experimentado Amaya cuando presenté mi moción sobre el plan de gestión de palomas. Sí, puede parecer superfluo, pero hay gente en esta ciudad a quien le importa también esas cosas y creo que en este pleno hay que atender también ese tipo de temáticas por muy superfluas que puedan parecer frente a otras cosas. Efectivamente, en la conferencia que menciona Amaya, ha quedado patente que esa barandilla tenía un algo especial que ha perdido en parte. Y hay que recordar que esa barandilla es un elemento icónico de la ciudad y creo que por respeto a la gente, a esa parte de la ciudadanía a quien le importa esa barandilla, otra vez por muy superfluo que pueda parecer frente a otras temáticas, deberíamos como consistorio hacer lo necesario para que ese elemento icónico pueda volver a como era antes. Y ya que es mi último turno de palabra en este pleno, en esa legislatura, yo también voy a tomar un par de minutos para trasladar un mensaje un poco más personal. Ha sido una experiencia intensa y exigente porque siendo el grupo más pequeño pues nos toca estar en 1000 comisiones y 1000 consejos de administración. Dar las gracias a Amaya, Arantza y Aisea, mis compañeras de grupo, por todo el trabajo, a nuestra Asamblea Irabazi, dar las gracias al cuerpo técnico municipal por su disponibilidad, que es importante. Cuando como cargo político no tienes siempre toda la información, pues poder hablar con un técnico y tiene disponibilidad es muy de agradecer, disponibilidad y profesionalidad del cuerpo técnico y evidentemente a todos los grupos políticos que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, que a veces son muy profundas, no pasa nada, somos capaces de hablar y siempre ha habido disponibilidad, yo tengo constancia y quiero hacerlo público. Me habría gustado a nivel personal poder consensuar y acordar y negociar más cosas con el gobierno. Desgraciadamente el ritmo infernal que tiene este ayuntamiento con los plazos que hay que cumplir y la cantidad de trabajo que hay pues no permite hacer todo ese trabajo que me habría gustado hacer. Es una pena, es una espinilla que me queda un poco en la garganta, una bola que me queda en el estómago. Sí que se han hecho algunas cosas como por ejemplo la declaración sobre Ciudad Libre de Circos y Animales Salvajes y de hecho agradezco la disponibilidad de Anne y John sobre este aspecto. Algunas de vosotras y vosotros tienen constancia de que algunas veces he intentado hacer un gesto de intentar consensuar o contrastar las mociones de control antes de presentarlas. Sin más, quería comentar esto. Creo que es tarea de todos y todas, nosotras miembros del consistorio, intentar fomentar el diálogo y los acuerdos entre grupos, incluso si hay acantilados abismales ideológicamente entre los grupos, porque creo que es la ciudadanía que lo pide más acuerdos, pide que nos pongamos de acuerdo de una vez, al final. Materialmente no puedo hacerlo tanto como me habría gustado, pero en cualquier caso me quedo con una sensación de esa legislatura de deberes hechos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde popularrak ez dakit hitza hartu nahi duen, ez? Talde sozialistak,
Bai. Bueno, sí, yo coincido en parte con el señor Alejandro en que efectivamente no es un tema, un tema que yo creo que perfectamente puede preocupar a la ciudadanía, porque sin duda alguna, si algo es un emblema de la ciudad, entre otros, pero la Barandilla de la Concha es un emblema y es una marca en sí misma, ¿no?, de esta ciudad, y por lo tanto es verdad que hay que cuidarla y hay que atender que se haga bien, que se haga con mimo y que se haga, como decía usted, empleaba la palabra cariño. Yo creo que es una buena expresión y creo que se ha hecho así. Oyendo antes al señor Josu Ruiz, al cual, por cierto, aprovecho también para despedir y agradecer su trabajo, parecería que no se hubiera hecho nada en casi nada, ¿no?, en ese listado que ha dado esos metros. Pero mire, ahora haciendo un pequeño balance, ahora que se lleva eso de los fact-check y demás, me comentaba el otro día con el director de Proyectos y Obras, más o menos en torno a los 120 proyectos, 120 actuaciones solo en ese departamento en estos 4 años, ¿no? 120. Es un número, yo creo que suficientemente llamativo, ¿no? 120, una rápida división, salen a 30 por año, y 30 entre 12 meses, pues sale casi a 3 por mes, ¿no? O sea, que realmente es mucho lo que se ha hecho, ¿no? Y una de las cosas que se hizo precisamente es la Barandilla de la Concha, tres actuaciones, una ya hecha y terminada, otra licitada y otra a punto, que estamos con ese pequeño problema que ha surgido de la fundición, pero que se va a hacer también. Y una de ellas, además, de todas esas, ha sido algo que ya se olvida, porque a veces suele decir nuestro portavoz Ernesto Gasco que las cosas se hacen y luego se olvidan, y es verdad. Y nos olvidamos, por ejemplo, de la recuperación que hicimos de lo que conocíamos como la rotonda, ¿no? Y cómo ese espacio, ese porche, lo hemos devuelto a su estado original de cuando se hizo y se diseñó todos los soportales de la Concha, ¿no? Y realmente creo que ha sido una actuación, yo diría, muy positiva, ¿no? Se ha recuperado, se ha colocado la flora adecuadamente, se ha hecho muy bien, ¿no? Es un ejemplo más de una actuación, yo creo, muy favorable y muy positiva en esta Barandilla de la Concha. Y nosotros vamos a votar que sí, precisamente por eso, porque lo estamos haciendo. Que haya quedado, creo que es conveniente explicarlo, ¿no? Quizá el título de la moción no le hace justicia a lo que usted quiere expresar, se lo voy a decir en positivo. No es que se haya quedado corta, lo que pasa es que puede dar la sensación en alguno de los remates en los que efectivamente hay una pequeña pieza que lo que hace es que no llega hasta el final, precisamente para evitar que si se mete dentro del machón, con el calor o el frío se dilate o se contraiga y por lo tanto al final de tantas contracciones y dilataciones acabe partiéndose el machón y a su vez eso suelte la barandilla. Y eso es lo que provoca que al final la barandilla se suelte. Y por lo tanto, para evitar eso, se deja unos pequeños márgenes que en algunos casos se han cubierto con una pequeña pieza o de silicona, de algún material, pero que es precisamente por eso, que es dúctil y permite darle ese margen de contracción o de expansión, digamos, ¿no? Y es verdad que algún pequeño elemento ha quedado no ha llegado justo hasta el final, y bueno, pues vamos a revisarlos todos y que quede bien, y por eso vamos a votar a favor, porque nos parece importante que la barandilla esté en condiciones, como nos parece importante que toda la ciudad y todo el mantenimiento de la misma también estén en unas condiciones adecuadas. Bai, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Barandillan zentratuko naiz, claro, azten baldin bagera guztiaren balorazioak egiten, niri horriak falta ingo zaizkit. Eskerrak bigarren fasea dagola, espero dezagun bigarren fasea ez izatea Arriako parkearena bezala. Delegatuak batzordean esan zuen, akaso lekuren batean ez dago guztiz ondo? Baina oroar bai, kontxo. Akaso hobeto egiterik badago, zeren bai, dilatatzeko margen txiki bat utzi behar da, zarrek ere margen txikia bazekaten, baina hau, esaten dut, hau dilatatzeko ja partoen tamainako dilatazioak dira. Esan dizuelen, benetan, zuen esku Notre Dameko trizkantza txiki utziko zenukete. Zeren, ura izan da zoritxarrez, baino hemen dira hartzen diren erabakiak. Eta hemen, erabakien ondorioz, ez da bakarrikan motz gelditu dela, eta bai, motz gelditu da, motz utzi duzuelako. Bellas Artes buru gabe utzi dezuten bezala, da San Bartolome birrinduta utzi dezuen bezala, edo Maria Kristinan Zubian, bueno, la del Exeomo también, es que nos han dado cada imagen. A ver, esperemos que esa segunda fase y esa buena voluntad le pongan el cariño que necesita esa barandilla, además de la seguridad, por supuesto. Bueno, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Hau batez, ez dakit botoa azalpen txandari nahi dan, bai, talde popularrak. Eskerrik asko, alkate jauna, eta arratsaldeon guztioi. Bueno, no voy a hacer una explicación de voto, simplemente, bueno, pues igual que están haciendo otros compañeros,
qué mejor manera de acabar o de intervenir por última vez hablando de la barandilla de la Concha, para un Donostiarra. Pero bueno, es un día difícil, de muchas emociones, de mucha pena, imagino como a muchos de nosotros, y sobre todo de dar las gracias a los compañeros de esta corporación que han estado estos 4 años trabajando todos en favor de San Sebastián, con nuestras discrepancias, como bien decía Eloy y otros compañeros, pero con cariño por lo que hacemos y por esta ciudad. Creo que eso es lo importante. Gracias a los técnicos de esta casa, fundamentales para que esta casa marche bien. Gracias a los medios de comunicación también por su cobertura, apoyo. Gracias a todo el mundo que de una u otra manera participa en esta casa, técnicos, secretarias y personal de todo tipo. Y gracias a mi grupo, gracias a Mónica, gracias a Pepa, a José Luis y a Miren por esta oportunidad y por servir a los donostiarras. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, hurrengo puntura pasatuko gera. 19. kontrol mozioa, udalak berez. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, udala bere zerbitzu guztietan Donostiarren hizkuntza hautua bermatzeko konpromisoa dela eta. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu con el objeto de que el ayuntamiento garantice a los y las donostiarras la posibilidad de utilizar el idioma de su elección en todos sus servicios. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, hau ez da humore sartzeko gaia. Donostiako etxegintza, udal erakunde oso importantea dalako, oso importantea etxe bizitza arloa saritzen dalako, hain zuzen ere etxe bizitza arazo nagusitzat duen hiri batean. Eta, erakundea aparteko izaera juridikoan kokatzen da, eta hortaz arau propioak ditu, baina udaleko arau eta irizpideak bete behar ditu, eta azkenean sektore publikoko erakunde bada. Baina ez da hori gertatzen ari, euskarari dagokionez udaleko irizpidetatik urrundu dalako, baina ez hortik bakarrik, baizik eta langilei aukera berdintasuna ziurtatzetik ere urrundu dalako. Berriki atera du barne promozio bat, teknikari 3 postu betetzeko, eta bertan euskararen ezagutza meritutzat jarri da, meritutzat jo da, hau da, jakitea ez da beharrezkoa, eman zaion puntuazioa lotxagarria da, jakitekotan oso eskaz baloratzen da, eta hori ez da inondik inora udaleko praxia. Ez da inondik inora udalak hartu ditun erabakien baitan koka dezakegun erabakia. Ondoriak aldiz larriak dira, zeren pertsona hauek gero harremanetan jarri beharko dira herritarrekin, esan bezala oso arlo sensiblean, etxe bizitzarenean, egin beharko dituzte bilerak bizilagunekin, horregatik ere ustez emango zaie ordainsari berezi bat, eta aldiz gero ez da hori kontuan hartzen, noski trabatuko dute barne lana euskeraz egiteko aukera, eta gero guzti horrekin batera aipatzen dugu berdintasun printzipioak urratzen ari direla. Eta ez da guk geuk bakarrik esaten dugula, langileek beraiek esaten dute. Hemen daukagu langile mordo batek sinatutako dokumentoa, denok jasoko zenuketena. Hemen dago ere bai ELA sindikatuak egindako reklamazioa, eta beraiek oso modu argian esaten dute. Azkenean, 19 posturen artean lehiatu behar ziren 3 postuak, azkenean, kasualmente bakarrik 3 pertsonek betetzen dituzte eskatzen diren merituak, gainera merituak, ez dira baldintzak, ez dago frogarik,
Bueno, hau benetan ez da udaleko praktika, hau ez da hemen ikusten, beraiek ondo salatzen duten bezala, eskatzen diren baldintza batzuk oso ulertezinak dira. Alguna de las titulaciones académicas concretas y específicas no son las adecuadas para los cometidos de los puestos. Titulaciones superiores valorables, pero no válidas como requisito. Se solicitan unas titulaciones que el puesto no necesita. Un procedimiento que pretende ser un proceso selectivo y que se está mostrando como una forma de mejorar la situación laboral de 3 personas, en concreto antes de unas próximas elecciones municipales que podrían cambiar el panorama político y la gerencia de la entidad. Eta ez dira gure hitzak, dira langileek beraien hitzak oso ondo egin dutela irakurketa hemen gertatzen ari dana. Gure ustez hau onartezina da. Donostian 72.000 euskaldun baino gehiago bizi dira, 20 urte dira bete direla lehenengo euskara plana, eta kareletik botatzen ari dira, bukatzen dut. Horregatik guztiagatik eskatzen dugu bertan bera usteko prozesu hau, eta gero kontuan hartzeko bai euskara zerbitzuaren irizpideak eta bai personaleko udaleko irizpideak. Eskerrik asko, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, talde popularrak. Bai, arratsaldeon, mila esker alkate jauna. Esta proposición es muy importante en la medida que está abordando una cuestión clave como es el euskera. Euskera da gure hizkuntza, behar du gure sustapena eta gure babesa. Hori esan da, la verdad es que los puntos que tiene la propuesta para nosotros son asumibles y razonables, los 4 últimos. En cuanto al primero, no tenemos los elementos de juicio para decir que hay que suspender. Hay que suspender como se propone aquí, exactamente quiero leerlo, garantizar la elección de la lengua de la ciudadanía de nuestra tierra en todos los servicios de las instrucciones necesarias para suspender la promoción. Creo que eso es una cuestión que le compete al equipo de gobierno, sería muy osado por nuestra parte. Es que tendríamos que tener una contundencia tal para afirmar eso que en este momento, por lo menos nosotros, no tenemos. Y eso supondría decir que todo se ha hecho mal. Y nosotros tampoco creemos que estamos en la situación de poder afirmar eso. Por lo demás, los siguientes puntos, que se garantice la promoción interna en Donostia Cochegintza, que se rija por los principios de igualdad, de mérito y capacidad. Bueno, pues esto como vamos a decir que no se haga así. Que el Pleno insta al Gobierno municipal a que en lo que respecta a la promoción interna de Donostia Cochegintza garantice que se obtendrá el correspondiente informe del servicio de euskera, pues sí es obligatorio. Bueno, vamos a decir que no se haga en este caso, que miremos para otro lado, obviamente. Y el último punto, pues se está pidiendo que se garantice que se obtendrá el correspondiente informe del Ayuntamiento sobre personal. Pues es que lo damos por supuesto, es que, no sé, parece como que esta propuesta, que entendemos que quiere ser constructiva, pone en tela de juicio todo. Nosotros no le damos ese alcance, por eso vamos a apoyar los 4 puntos últimos y los 3 puntos últimos, y el primero nos vamos a abstener por lo que hemos dicho. Nosotros no tenemos los datos que nos puedan hacer afirmar con contundencia, no, esto hay que suspenderlo ya. Sería muy osado por nuestra parte y queremos ser prudentes. Mila esker eta beste bat arte. Eskerrik asko. Talde sozialistak, bai, Luisa. Bai, eskerrik asko alkate jauna, arratsaldean guztioi. Bueno, gu hasteko esateko ados gaudela mozioarekin eta anuntziatzea proposamena erretiratuko dela, eta bai euskeraren zerbitzuarekin, baita ere pertsonalekin jada dagoeneko harremanetan dago departamentuak, eta proposamen berri bat landuko da. Ezin dut esan noizko, baina bidean dago, eta gure borondatea hori da. Beraz, baiezkoa emango diogu, Almiral Anderea. Eta baita ere, aprobetxatu nahi dut, denak bezala, nire agurrik beroena, denoi emateko, eskerrak ere, talde kide guztiei, udalbatzak kide guztiei, talde desberdinetakoak,
gobernukideak eta alkate jauna eta batez ere nire taldekideak. Ohorea izan da Donostiarron alde lan egitea eta zuek denak ezagutzea. Eta, bueno, adiorik ez, laster arte. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzaleak. Bai, eskerrik asko. Guk ere babestuko dugu mozioa, uste dut argi samar dagoela. Gaur ez naiz gogoratzen oso ondo, zeren arabera atera da gaia, hanka sartzen denean jakin, hanka atera eta gauzak bere onera eramaten, nik uste dut hau adibide garbia dela, gauzak bere onera eramateko. Niri dagokidanez eta hori da ezagutzen dudana, ez horrenbeste giza baliabideen zuzendaritzako arloa, baina euskara zerbitzua buru belarriari da lanean, badakit bilera gora eta bilera bera ari direla, ez kontu honekin bereziki, baizik etxegintzako euskara plana lantzen, eta espero dut laster batean izango dela proposamen bat, konkretuki bai hizkuntza eskakizunei eta derrigortasun datei dagokiena, eta nolabait horrek berak markatuko du 3 lanpostu hauen esparru edo marko orokorra ere, beraz alderdi horretatik uste dut gauzak ondo bideratuko direla. Eta nik ere aprobetxatu nahi dut agurritz batzuk esateko eta batez ere eskerrak emateko. Eskerrak emateko lehenik eta behin udal honetako teknikari guztiei behar bada harreman estuagoak izan ditut zerbitzu juridikoetako jendearekin, kontu hartzailetzakoekin eta nola ez Donostia kulturakoekin, hezkuntza atalekoekin, musika eta dantza eskolakoekin eta euskara zerbitzukoekin, baina oro har guztiei eskerrak eman edizkiet. Eskerrak eman edizkitzuet zuei guztioi, gure gora berak izan ditugu, batzutan adostasun gehiago, beste batzutan ez horren beste, eta batzutan berotu aldiak ere bai, baina uste dut gauza guztien gainetik beti pertsonen arteko errespetuari eutsi diogula, eta badakit hemendik aurrera kalean edo beste edonun elkarrik ikusten baldin badugu irribarre bat eta aukerari baldin badugu ardotxo bat hartzeko aukera izango dugula, eta borondatea ere bai, ez diologula alkarri ez ikusia egingo, eta batez ere eskerrak eman nahi dizkiot EAJ taldeari eta alkateari. Benetan, esperientzia zoragarria izan da, gogorra ere bai, behin baino gehiagotan, ez ustekoa, hemen batzuek agur esan duzue, baina beste zerrenda batzutan eta beste ibilbide baten ikusten zaituztet, bizitzak bere etapak izaten ditu, eta nire kasuan etapa hau borondatez amaitu da, beste espero dut urte batzuk oraindik onak izango ditu dela familiari gehiago begiratzeko eta beste modu batera gozatzeko, baina esperientzia espero ez nuena izan da, bizitzaren, lan ibilbidearen amaiera aldea ikusten ari zarenean, eta benetan zuen berotasuna eta gertutasuna beti izan dut aldamenean. Eta badakit gero ere horrela izango dela, eta nola nahi ere egunen batean nire beharrik baldin baduzue, hemen inguruan ibiliko, naiz ez oso urruti. Eskerrik asko. Eskerrik asko Miren, izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, benetan eskertzea baiezkoa, eskertzea jakin izana garaiz hankasartzeari buelta ematea, hori da importanteena. Eta benetan, zoriondu nahiko nituzke langileak, zeren batzutan badirudi gauzak esatea alferrikan dala, eta askotan gauzak isildu egiten ditugu eta dituzte, eta importantea da gauzak plazaratzea, importantea da borrokak galdutzat ez hartzea, importantea eta merezi du borrokatzeak, eta horregatik nire zorionik beroenak zen azkenean onura beraientzat izango da. Pozgarria da, ikustea benetan emozionek bidea eukidula eta balio izan duela, eta pozgarria izan zen korrikari harrera elkarrekin egitea, baina bestela oso tristea izango zen gaur hau aurrera atera ez izana, benetan poz horrekin gelditzen geha. Eskerrik asko. ¿Es necesario votar por puntos? Eso le iba. Vale, una vez conocida la decisión, pues nosotros no vamos a ir más allá que el equipo de gobierno. Eskerrik asko. Bueno, orduan bozketa bakarra egingo dugu, mozioaren aldeko botuak,
Aho batez, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik, eta orduan azken kontrol moziora pasatuko ginateke. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, kontsultak egiten dela eta donostiarren eskariei ez erantzutearen ingurukoa. Egotziak egina. Moción de control presentado por el grupo EH Bildu relativa a la falta de respuesta a las consultas realizadas por la ciudadanía donostiarra. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, honekin bukatzen dugu. Bukatzen dugu bide oso luze izan duen gai batekin, konsultak. 2016ko martxoan 9.000 herritarrek aurkeztu zituzten beren sinadurak, berez aurkeztu zituen Donostia Onditorina orain herri plataformak sinadura guztiek, hilabetetako lana egin ondoren. Eskatzen zuten udal instalazioak zezenketarako erabiltzeari buruz galdetzea. Udalbatzak onartu zuen iritzia jasotze legezko bat edo bestelakoa izan daitekeena. Udal gobernuak ez du agindua bete. Eta bai, izan dira oztopo asko Madrildik etorritakoak, baina eredu eta bide gehiago zeuden eta daude. Aginduak berak aipatzen zuen bezala, hori ja bertan aurre ikusten baitzan. Duela gutxi honetaz galdetuta alkate jaunak bere esku dagoen guztia egin duela esan digu idatziz. Eta esan digu ere bai asmoari eusten diola. Eta benetan kosta egiten da aurre ikustea nola helduko dion asmoari edo asmo hori zertan gauzatuko den. Eta horixe da mozioaren zioa, eta hori da bilatzen duguna. Kosta egiten zaigu hori sinistea ere, ikusi degunean, adibidez, Uliako auzotegien kasuan, Gizarte Kontseiluak bide eman zion kontsulta egiteari eta udal gobernuak bertan bera utzi zuen. Kosta egiten zaigu sinistea benetan kontsulta gauzatzeko bidea bilatuko duela, ikusten dugunean topoari buruzko kontsulta eskatzen dela, beste administrazio bati dagokiona, baina udalak bazeukala modua, ez daki nolabaiteko informazioa bideratzeko, elkarrizketak bideratzeko, eta ez duela hori egin. Kosta egiten zaigu sinistea nola gauzatuko den asmo hori kontsulta batean edo denadalako batean ikusten dugunean hainbatetan hartutako erabakiak eta iritziak, prozesu parte hartzailetan hartutakoak, Blas de Otero edo Harria Parkea aipatzagatik, gero ez diela betetzen. Edo Santxol Sabioko edo Marrutxipiko bizilagunak eskatzen ari direla besterik gabe bileratxo bat. Beraz, el movimiento se demuestra andando y la democracia directa se demuestra participando. Y a más participación, porque aquí pasa el efecto, esto en Cataluña se dice a más. A más se hace, pues más hay, y a menos se hace, pues menos hay. Más se participa, pues más mecanismos y vías de participación se facilitan y se estructuran, la gente se acostumbra a participar. Y contra menos se facilitan y se provocan elementos de participación, pues la gente se acostumbra a quedarse en su casa y a lo cómodo. Eta hori da gertatzen dana. Ordun, oinez ikasten dugun bezala, lehenengo, gero korrika egiteko eta zeharo geldirik geratuzkero, azkenan gelditzen gera erabat aulkitik zin altza erabat gogortuta. Horregatik zalantza izatea gogorra da partaidetza eremuan eredugarri izan den hiri batean, araudi aurrerakoia izan duena, urte luzeetan oso atzera begiratuta ere prozesu parte hartzaileak izan dituna, bukatzen dut, eta gogorra da ikustean nola gobernua ez da gai izan gai hau bideratzeko, eta horregatik eskatzen diogu berresteko benetan demokrazia zuzenaren aldeko autua.
Eskerrik asko, irabazi taldeak ez du txandarik hartuko, talde popularrak bai. Eskerrik asko eta arratsaldeon guztioi. Bueno, pues terminamos con un tema que hemos hablado mucho en esta legislatura, que son las consultas ciudadanas. Hemos discrepado en algún tipo de consulta ciudadana que se ha planteado en este pleno, en el que nosotros votamos en contra, y luego han salido las respectivas sentencias, pero sí hemos apoyado y hemos creído que se tenían que hacer otro tipo de consultas ciudadanas. Llegados a este punto, ya en abril, el alcalde responde que va a poner todo por su parte para cumplir con aquel compromiso que firmó con EH Bildu. Pero bueno, ya estando donde estamos, pues no sé, las cosas se demuestran andando, ¿no? Y yo voy a aprovechar esta intervención también para despedirme de todos vosotros, de despedirme de los medios de comunicación, de todos los trabajadores de este ayuntamiento, de los cuales he aprendido muchísimo. En la trastienda, 8 años, 4 delante. A todos los agentes sociales que tiene esta ciudad, que son, bueno, la pera, y que tanto nos exigen, deportivos, sociales, económicos, culturales. A mis compañeros de grupo, tema, no te emociones, que la vida sigue, que esto da muchas vueltas. Y luego, bueno, me da pena, alcalde Jauna, que todo el mundo tiene 10 ediles, tienen las sillas nuevas, y a mí me ha tocado en esta isla la no nueva. Pero bueno, a todos los que seguís, os voy a pedir una cosa, a ver si podéis bajar un poco la media de la ejecución de los proyectos. Pilar, te he ganado la apuesta. Te he ganado la apuesta. No has inaugurado ni siquiera un ascensor. Y me da pena, porque ojalá hubieras inaugurado 50 ascensores o los 27 que tiene el plan de accesibilidad, porque no es ni para ninguno de los que estamos aquí o para todos nosotros, sino para los 186.000 habitantes que tiene San Sebastián. Pero bueno, una broma, y espero que eso, a ver si conseguís bajar un poquito la media de los proyectos en esta ciudad, porque en torno a los 10 años, pues a ver si bajamos unas décimas. Al señor Macaya, a ver si esas normas fiscales las podemos actualizar un poquito, porque bueno, ¿no? Al final hay cosas que se repiten en este pleno tras pleno, que nos lo debatimos mucho, pero muchas veces hay que pasar a la acción. Nada, a los que os quedáis aquí, pues eso, pasar a la acción. A los que nos vamos, pues empezamos otra etapa. Unos siguen en política, otros no sabemos muy bien a dónde vamos a ir, pero ya haremos algo, ya nos encontraremos por ahí. Gracias. Bai, eskerrik asko. Jarraian talde sozialistak ezagite hitzik hartuko duen, nik hartuko dut talde jeltzalearen izenean, eta onartu behar dizut, ez zaidada batere atsegina egiten, legealdiko azken mozioa izan da, ezezkoa botatzea. Baina ez dezute beste aukerarik uzten. Bi gauza dabur aipatu nahiko nizkizuke. Egin dezun erredatu horretan, gauza batzuk azaldu dituzu, beste batzuk ordea ez eta ez dira noda nahikoak. Ez dezu aipatu, udadetxe honek hau batez onartu zuela erreglamentu bat, kontsulten ingurukoa, eta epaitegiak bertan bera bota zigutela. Eta hori izan da, hain zuzen ere, 9.000 hiritarren borondate hori aurrera eramateko aurkitu genuen lehen oztopoa, ez noda nahikoa. Horrek eraman gintuen beste bide bat jorratzera. Eta hor, etorri zitzaigun, ministroen kontseiluak hartutako erabakia, ezezkoa. Eta joan ginen, nik hori defendatu nuen gainera, eta ez zailtasunik gabe auzitegi gorenera, erabaki horri aurre egitera. Eta epaia iritsi zitzaigun orain dela gutxi, eta zoritxarrez da guk daukagun iritziaren kontrakoa. Beraz, nik uste dut horiek ere jarri egin behar direla mai gainean. Esaterakoan, udadonek, ez dut esango alkate honek, udadonek egin dituela bere eskuetan zituen saio guztiak egoera honei buelta emateko orduan. Zeren, zuek egiten dezuten interpretazioan eta barkamena eskatu behar dizut aldez aurretik ez nuelako aukerarik izan eta nik nuen hori erantzuteko aukera asmoa zuzenean batzordean, baino ez nintzen garaiz iritsi, esate dituzute gauza batzuk eta jartze dituzute beste eredu batzuk, baino ez dira zuzenak eta ez dira egiazkoak. Aipatzen dezute zestoako kontsultaren kasua. Zestoako kontsulta 2012an eman zen. Eta arazo guztiak sortu dizkigun legea, hau da,
zezenketak babesten dituen legea 2013koa da. Eta epai guztiek, azken epaiak izan du oinarria hain zuzen ere arau berri horretan. Zestoako galdeketa egintzanean existitzen etzen lege bat da hori. Eta hori ere aipatu egin beharko ditzateke. Edo aipatu egin beharko ditzateke Arrokako adibidea jartzen danean, kasu horretan hitz egiten ari gera da termino municipala ez den eremu batetaz. Eta horrek ezberdintasun bat ezartzen du eda konsultak egiterako orduan. Badakit eztabaida juridikoa dela, baina hori horre da eta badakizute gainera. Edo aipatzen dezutenean beste bide batzuk bilatu behar direla, ez da ere ez dezute esaten, Cienpozuedosek guk eukidegun arazo berdina izan duela azkenean. Ez diote da utzi konsulta hau egiten. Eta hori da errealidadea. Ez diote da utzi konsulta hori egiten. Guri utzi ez diguten bezala gure borondatearen kontra. Eta hori da errealidadea. Hortik jarri nahi izatea gobernu honek izan duen borondate politikoa zadantzan, nik hori ez dut ontzat ematen. Eta katadana jarri dizkidazu adibide gisa, eta, zoritxarrez batzuk kartzedan daude. Bestet gehiago esango. Bide bat jarraitzeagatik. Baina ez dugu onartuko beste gauza bategatik. Vosotros sabéis que estamos en un periodo electoral, no ya preelectoral, electoral en este momento hasta el 28 de abril y con posterioridad vamos a entrar en un periodo preelectoral y electoral de cara al 26 de mayo y que en ese periodo de tiempo no es posible realizar consultas. No ya esta, ninguna, porque la ley establece esa limitación para estos periodos electorales. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar una moción para adoptar un compromiso que es de imposible cumplimiento y que en su caso y eventualmente lo que afectará es a la siguiente corporación? Pues ya vendrá la siguiente corporación y dirá lo que tenga que decir, pero sería un fraude decir que sí hoy a esta moción por esto de quedar bien, cuando todos sabemos, y vosotros también, que es imposible que se lleve a cumplimiento en el tiempo que queda. Eta izteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Bai, hala da. Hauteskunde epean ez bageunde, epea jarriko genioke mozioari. Epea ez diogu jarri hain zuzen ere horregatik, baina iruzurra esaten dugu guk zuek egin dezutela, eta horregatik noski, aurkezteko zein bide edo mekanismo zehatz jarriko dituen martxan, egingo zaizkion eskarei erantzuteko zuek esan dezutelako betetzeko asmo osoa dagola. Betetzeko asmo osoa baldin badakazue, esan nola. Zeren, oztopoak daudela nik neuk esan dut idatziz eta orain. Baina, orduan, etzazu esan ez dana, zeren bestela iruzurraren gainean, etorri zineten eta 3 erabaki hartu zenituzten. Bat, ardi gaixuak pikutara bidaltzea, zuek belarrak mozteko ikaragarrizko mekanismoak izango zenituztelako. Gero horrelakoak gertatu dira, hau da bidegorri bat, hemen daude 3 banku, aurkitzen dituenari saria. Piso turistikoak tiradera batean sartu zenituzten, kajoian. Zeren kajoian zeuden espediente horiek izteko. Zezenak udaleko aste nagusiko egitarauan txertatu dituzue, eta hor jarraitzen dezute. Iruzurra egin dezute belarriekin, Amazonia txiki utziko zenukete. Iruzurra egin dezute piso turistikoekin, zeren pasatu gera 300 izatetik 1.200 baino gehiago izatera. Eta iruzurra egin dezute demokrazia zuzenarekin, esaten duzuelako baietz egingo dezutela, gaina gero, ezin da, ezin da, bilatu behar dira bideak eta guk jarri ditugu aztertzeko mekanismoak eta badaude moduak. Bueno, eskerrik asko, bozketari ekingo diogu, beraz mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartua izan, ez dakit boto azalpen txandarik nahi ote dan, ez, plenoko presidentea nahi zenez, gehiagikeri bat egiten utziko dira zure azkeneko pleno honetan eta da hitz batzuk luzatzea. Bueno, denik eta behin ez dakit legealdiko azken plenoa izango dan, ala ez, zeren gaurkoan egindako pleno honen akta
oraindik onartu egin beharko dezute, seguro aski, beste plenoren batean, eta beraz, gune honetan elkar ikusteko aukera izango dugu, baina bai izan da, bizi izan dugu legealdiko azken eztabaidarako plenoa. Zuetako askok hitz egin dezute, zuetzako askorentzat ziurra da, hurrengo legealdian etzerate da hemen egongo, beste guztiontzat oso posiblea da ere ez egotea. Hori ikusteko dagoen gauza da, eta edozein kasutan datorren maiatzaren 26an donostiarrek esaten dutenaren arabera. Beraz, printzipioz danak agurtzeko momentua ere bada. Nik bakarrik egin nahiko nukeena da gauza bat esan. Danei eskerrak eman, bakoitzak bere lekutik, batzuei gobernutik ardurekin, beste batzuei oposiziotik, dagokion lekutik azken finean egindako ekarpena eskartu, bene-benetan. Badakit askotan eztabaidatu dugu da, eta iritzi ezberdinak izan ditugu da, baina askok aipatu dezute niretzako behintzat garrantzitsua den gauza bat, eta da, nik uste dudala korporazio hau gai izan dela gauza guztien gainetik pertsonak jartzeko. Eta hori, desio bat eskatu baldin badaiteke da, etorkizunari begira ere, izaten jarraitzea gustatuko ditzaidaken gauza Donostiako udaletxe honetan. Nire aldetik besterik ez, eta plenoko presidente bezala, euskeraz esaten den bezala, gaizki esanak barkatu, eta ondo esanak gogoan hartu. Besterik ez, eta honen bestez, plenoa amaitu dugu.